Buenas noches, hermanos y hermanas. Qué bueno ver a Pedro aquí cerquita, como siempre. Gloria a Dios. Hermanos y hermanas, cuando a lo largo de toda la historia, cuando los seres humanos crecemos y llegamos a tomar conciencia, nos damos cuenta que estamos en un maravilloso planeta lleno de vida humana, de vida animal, de vida vegetal, de una diversidad tremenda, tan tremenda que es sumamente impresionante. Pero también nos percatamos de que ese pequeño planeta azul está en un universo gigantesco, complejo, sujeto a leyes muy precisas y con un tamaño que a veces nuestra cabeza no puede comprender. Para tener solo una idea, podemos estar mirando un cielo estrellado y una de esas estrellas que vemos hace mucho tiempo que desapareció. Sin embargo, la luz que ella emitió en algún momento está viajando. La vemos porque está viajando hacia nosotros a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Así de grande es la creación. Los seres humanos nos quedamos estupefactos a lo largo de toda la historia y decimos, pero ¿de dónde salió esta grandiosidad? ¿Quién la hizo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Quién me hizo? ¿Qué propósito tiene el hecho de estar vivo? ¿A dónde vamos después de la muerte física? Y en virtud de la respuesta que los seres humanos encontremos a estas preguntas, normalmente nos agrupamos solamente en tres grandes grupos. Unos que se han dado por llamar ateos, que creen que salimos de la nada, que estamos aquí sin ningún propósito, igual que los animales o las plantas, y que luego de la muerte física nos volvemos nada, no hay nada más. Otros que creemos en un creador grande, poderoso, todopoderoso. ¿No se oye? Bueno. Que creemos en un creador todopoderoso que hizo todo, lo hizo con un propósito y que después de la muerte física comienza la verdadera vida para unos. Para unos hay dos caminos. Y un último grupo que creen que no hay elementos para tomar ni una posición o la otra, que se llaman agnósticos. Un día en mi vida comprendí que la verdad, porque es una búsqueda de la verdad lo que ha tenido el ser humano a lo largo del tiempo, que la verdad estaba en la Biblia. Estaba contenida en la Biblia, que es la palabra de Dios, y no en otro lugar. Dice Romanos 1:20, porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ahí aprendimos en la palabra de Dios que la verdad no es un concepto, es una persona, es la persona de Jesús. Pero este maravilloso libro, la Biblia, está compuesto por 66 libros.
escrito por 40 personas de todo tipo de extracciones sociales, desde pastores o pescadores hasta grandes líderes, reyes como David y Salomón, por ejemplo, o sabios, demostrando una vez más que Dios, su palabra la revela, igual que las demás cosas, sin hacer acepción de personas. Esta obra maravillosa fue escrita a lo largo de 1500 años, en 3 idiomas, y tiene todo tipo de formas literarias. Contiene historia, libros históricos, contiene libros proféticos, contiene libros poéticos, libros sapiensales. Literariamente hablando, históricamente hablando, es una maravilla. Es también una maravilla por eso. Esta palabra fue tratada de destruir física e intelectualmente por varios imperios y naciones poderosas. Por traducirla, editarla, distribuirla, predicarla, muchos han sido perseguidos, torturados, vituperados, muertos o asesinados. El famoso escritor francés Voltaire o Voltaire, como dirían francoparlantes, vaticinó, como escéptico que era, que 100 años después de su muerte ya la Biblia no existiría, ni el cristianismo tampoco, no serían tenidos en cuenta, habrían desaparecido. 50 años después, su casa, la casa de él, y la imprenta aledaña que tenía, fue adquirida por una sociedad bíblica y comenzó a gran escala a producir Biblia y a distribuirla a todo el mundo. ¿Por qué ocurrió esto, hermano? Porque la misma palabra dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y eso muestra la verdad de esta afirmación del creador de la Biblia. Hoy, hermanos, mientras muchos disponemos de varias en nuestras casas, varias Biblias, y muchas veces la dejamos llenarse de polvo o no la estudiamos lo suficiente, otros añoran tenerla, arriesgan su vida para ello, las transcriben manualmente y hasta la aprenden de memoria para que no se la puedan quitar allí en las prisiones o en los lugares donde se encuentran. Cada día, hermanos y hermanas, según Puertas Abiertas, mueren un promedio de 13 cristianos a causa de la palabra de Dios, de su fe, de proclamar a toda costa ese mensaje hermoso contenido en la Biblia. Son unos 5,000 personas al año, estiman ellos. Pero hay también 365 millones de personas en unos 50 países que son perseguidos, encarcelados, torturados, vituperados, despreciados, maltratados, muertos por grupos violentos y muchas veces en algunos países también despreciados hasta por sus propios familiares más allegados. Pero siguen fieles y siguen hablando sobre este maravilloso libro. Pero, ¿podemos comprender la Biblia? ¿Es comprensible un libro escrito hace tanto tiempo, a lo largo de 1500 años, en 3 idiomas, por 40 personas distintas, de distintas extracciones sociales, que tiene todo tipo de literatura? La Biblia está destinada a ser comprendida por todos los creyentes. Y aunque la Biblia contiene pasajes complejos que debemos estudiar, el mensaje central sobre la salvación y el carácter de Dios es claro y perfectamente comprensible. Jesús enseñaba de manera que las multitudes que no estaban bien preparadas, que eran compuestas fundamentalmente por personas analfabetas, pobres, que no tenían educación, hablaba para que ellos, las multitudes, lo pudieran comprender. Como el gran pedagogo que fue
en su periodo aquí en la tierra. Y los apóstoles escribieron sus cartas para comunidades de creyentes comunes también, para que fueran comprendidas por todas ellas. Hermanos, esto nos asegura que con una lectura diligente y una actitud receptiva podemos captar las verdades esenciales de la Biblia, con solo ese propósito. Pero también tenemos a alguien que nos ayuda a comprender la Biblia, y no debemos comenzar nunca a leer la Biblia sin orar y pedir al Espíritu Santo que nos ilumine y nos dé entendimiento para comprender lo que ella tiene para nosotros cada día. Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Otra manera de estudiar la Biblia, porque la Biblia debemos leerla, estudiarla y escudriñarla, como también dice la palabra. Otra manera de estudiarla es compartir y discutirla en comunidad con otros creyentes, donde cada persona aporta perspectivas y experiencias únicas que pueden ayudarnos a ver pasajes desde ángulos diferentes y profundizar en el significado de ellos. Yo creo que en nuestra iglesia y en muchas otras tenemos una manera especial de estudiar en comunidad y bajo la guía de un maestro bien preparado. Tenemos aquí un conjunto de cursos de discipulado que desde que di el primero para mí fue maravilloso. Incrementó mi sed por conocer la palabra de Dios, me iluminó, y curso tras curso cada vez comprendo mejor, y cada curso tiene un mensaje profundo para mi vida, y lo he visto en todos mis compañeros con los cuales he compartido a lo largo de todo este tiempo esa maravillosa manera. Y yo exhorto a todos los nuevos que están llegando a la iglesia que se sumen lo antes posible a estos cursos. Es una oportunidad maravillosa que no debemos dejar pasar. Comenzando con el curso de 4 lecciones del libro de Juan, que la iglesia ofrece gratuitamente cada culto a aquellos que llegan, y luego de 4 lecciones que se responden con el versículo del libro de Juan, que también se les da. Luego de completar las 4 lecciones se regala una Biblia para que puedan entonces tener toda la palabra. Las personas que llegan también los exhorto a que no desaprovechen esa oportunidad. Pero es importante también usar un conjunto de herramientas que facilitan el estudio bíblico y que nosotros debemos saber que existen y usarlas lo mejor posible, como son comentarios bíblicos por biblistas en los que podemos confiar, diccionarios bíblicos y guías de estudios, porque todos estos recursos y todas estas herramientas nos ayudan a comprender el contexto en que fueron dichos, en que fue escrita la palabra, el contexto histórico, geográfico, de costumbres, donde fue dicho lo que aparece ahí para poderlo comprender, porque uno de los grandes problemas del estudio de la Biblia es sacar ya sea un versículo o un pasaje fuera del contexto en que fue dicho, porque es muy usado por el enemigo para tergiversar el mensaje de Dios. Es importante entonces poder comprender bien el contexto en que fue dicho algo. Siempre debemos también ver el estilo literario para ver qué quiere decir y qué forma literaria está usando para poderlo comprender. Debemos siempre preguntarnos quién escribió el pasaje, a quién iba dirigido, cuál era la situación en ese momento y, sobre todas las cosas, cómo encaja ese pasaje en el mensaje general de la Biblia. Una de las cosas primeras que tenemos que comprender es cuál es el mensaje general de la Biblia. Y será muy claro siempre que cualquier enseñanza que venga no puede estar en contra del mensaje general que trae la Biblia.
Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, igual que un versículo bíblico sacado de su contexto inmediato, de su capítulo, del libro en que fue escrito, también puede ser mal interpretado completamente. Otra cosa que podemos hacer, hermanos, y que recomendamos es desarrollar nuestra comprensión lectora. Muchas veces, no sé si les ha pasado, pero a veces leemos un capítulo y luego de leerlo, si alguien nos hace preguntas, no podemos contestarla claramente y debemos, por tanto, desarrollar la comprensión lectora. ¿Cómo hacerlo? Por ejemplo, tomamos un capítulo, el primer capítulo del libro de Juan, para poner un ejemplo. Lo leemos conscientemente y le pedimos a un maestro, a un hermano, que nos haga preguntas sobre ese capítulo. Preguntas primero más sencillas, luego de nivel medio y más complejas, sin volver a ir a revisar después de haberlo leído. Y eso nos ayuda a ver cuánto hemos comprendido al leer. Si no tenemos un hermano, un maestro cerca, podemos usar la inteligencia artificial. El chat GPT sirve perfectamente para eso, no para interpretar, pero sí para hacernos preguntas. Le podemos pedir, haznos preguntas de mediana complejidad, haznos preguntas más complejas, y la va a hacer perfectamente. Es un instrumento maravilloso, lo he usado y se lo recomiendo. Les puedo decir que no es nada complejo. Mi mamá tiene 93 años, lo usa, y cosa que me sorprendió, pero lo hace. Ella me ha sorprendido toda la vida, pero siempre me sorprende gratamente con sus cosas. Y cada vez que ahora le digo algo, me dice, ve al chat GPT que te va a dar una respuesta, te va a dar todas las posiciones que sobre eso hay. Entonces creo que nosotros tenemos que usar las nuevas tecnologías para proclamar el reino también. Y debemos estar preparados en ello, como se ha usado la tecnología que ha existido a lo largo de todas las generaciones de creyentes. Y una manera más, sobre todo la más importante, de aprender la Biblia es teniendo paciencia y perseverancia. Comprender la Biblia es un proceso continuo. Habrá momentos de claridad y otros de confusión, pero es importante ser paciente con nosotros mismos y perseverar en el estudio, confiando en que Dios honrará nuestro esfuerzo y deseo de conocerlo más profundamente. En Sígueme 1 nos enseñaron que a todo pasaje bíblico que estudiemos debemos hacerle 4 preguntas. Estoy seguro que todos la saben. Hay una verdad que conocer en ese pasaje que hemos estudiado, que debemos grabarla. Hay un ejemplo tan bueno que debemos seguir o tan malo que debemos evitar. Hay un mandato del Señor que obedecer. Hay una promesa de las tantas que hay en la Biblia en la cual confiar. Esas 4 preguntas nos ayudarán a escudriñar bastante cualquier tramo de Biblia que estemos estudiando, cualquier pasaje que estemos estudiando. Y nos ayuda también. Fue también para mí un descubrimiento en Sígueme 1 que me ha ayudado siempre. Pero hermano, ¿por qué leer la Biblia? ¿Qué significa, como decía nuestra hermana Isa hace unas semanas atrás, que es nuestro manual de instrucciones? ¿Por qué hacerlo? Primeramente, hacerlo porque nos permite conocer a Dios y su reino. La Biblia es la única fuente autorizada para darnos a conocer a Dios, sus atributos, su carácter, su amor, su justicia y su plan para la humanidad. No se trata de lo que tú o yo creamos sobre Dios, sino lo que Dios ha revelado de sí mismo. Esa es la verdad sobre Él. Jeremías 9, 23 y 24 nos dice la palabra: mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. ¿Cómo amar, confiar, tener fe, entregar nuestras vidas en manos de alguien que no conocemos? Tenemos, en primera instancia, que conocer a nuestro Dios. Debemos también leerla, estudiarla, escudriñarla, porque nos permite conocernos a nosotros mismos.
La Biblia actúa como un espejo que nos muestra nuestra condición espiritual en cada momento de nuestras vidas. Dice Romanos 7:18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, pero el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Dijo nada menos que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Y en Gálatas 5:16 al 23 nos habla claramente de las dos naturalezas que moran en nosotros. Y dice así, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y ambos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y muchas más cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero dice también unos indicadores importantes bajo los cuales podemos medirnos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley. La Biblia, hermano, nos lee a nosotros con más precisión que lo que nosotros la leemos a ella. Yo no sé si le ha pasado, pero cuando no conocía casi nada de la Biblia, yo pensaba que era bueno. La Biblia me mostró cómo era realmente yo, y cada vez me muestra más cómo soy. Seguro que Angie recuerda hace poco en nuestro curso que terminamos de Como la Lluvia, cuando nos tocó la semana del pecado ante el espejo. Yo les sugiero ese curso también, igual que todos. Qué duro fue ponernos ante el espejo y revisarnos, pidiendo la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Fue duro, pero nos sirvió para ver cuánto tenemos que corregir nuestras vidas. Primera de Juan 1:8 nos dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Otro aspecto importante por el que debemos estudiar la Biblia es conocer los mandamientos y la voluntad de Dios para cumplirlos. La Biblia es muy hermosa y uno la puede leer por muchas causas, pero el primero que tiene que ser es porque es un mandato de Dios, es un deber nuestro leer su palabra. Hermanos, no podemos obedecer lo que no conocemos, como dice el Salmo 119:11, que estoy seguro que si lo preguntan me lo dicen a coro. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es una manera buena de mostrar que amamos a nuestro Dios. Otro aspecto importante que nos permite estudiar las Escrituras es conocer las promesas de Dios y confiar en que se van a cumplir. En la Biblia encontramos promesas de paz, de provisión, de sanidad y sobre todo de vida eterna. Qué hermosas promesas, cuántas promesas tenemos en la Biblia. Ella nos da la certeza de que podemos confiar en ella. Y dice 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Porque Dios cumple sus promesas. También es importante leer la palabra de Dios porque nos prepara para defender el Evangelio. Dice 1 de Pedro 3:15, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Sí.
debemos prepararnos para defenderla en lo que hemos creído y también para exponerla. La Biblia es una parte importante de nuestra armadura, es la espada dentro de la armadura del cristiano. Y por último, y no pretendo agotar el tema, la Biblia es importante leerla a diario, leerla continuamente, estudiarla y escudriñarla, porque Dios nos habla a través de ella. Nosotros le hablamos a Dios a través de la oración, que es importantísimo, pero si lo hacemos solo en esa dirección nos quedamos sin el diálogo. Dios nos habla de varias maneras, pero la manera principal en que Dios nos habla hoy es a través de su palabra. Hermanos, entonces, si la Biblia es tan importante, si es tan hermosa, si tiene tanto valor para nuestra vida y para nuestro futuro, ¿por qué se nos hace difícil leerla? Cuando debía pasarnos como esas personas que aún siendo perseguidas, siendo encarceladas, la transcriben a mano, se la aprenden de memoria, la buscan. A algunos les cuesta la vida que se la encuentren, pero prefieren dar su vida que tenerla, y nosotros muchas veces nos cuesta trabajo leerla. El primer argumento que normalmente ponemos es falta de tiempo. El mundo está muy agitado, trabajo 8 o 9 horas. Cuando salgo cansado o cansada, busco a los niños, ayudo a bañarse, los acuesto. Cuando termino estoy muerto o muerta y ya no me queda tiempo para la Biblia. Miren lo que dice la palabra de Dios en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esas son cosas complementarias que Dios promete, que si buscamos primero su reino, y leer la Biblia es parte de buscar su reino primero, las demás cosas, esas que nos afanan, que nos toman todas las horas de nuestros días, van a ser añadidas. Muchas veces nos quejamos: mira cómo trabajo y no tengo dinero, mira cómo hago esfuerzo, y no nos comprendemos que no estamos oyendo la voz de Dios, que es la que nos guía en todo momento. Algunos dicen que no la leen porque es difícil comprenderla. Ya vimos en el aspecto anterior que está hecha para comprenderla, que tenemos el Espíritu Santo para comprenderla y que tenemos que poner perseverancia y esfuerzo en leerla. Dice Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, incluida la palabra de Dios, por supuesto. Otra cosa que quejamos es la falta de hábito. No tenemos hábito de lectura. Nos falta la costumbre y eso nos lleva a dejar de leer la Biblia. Pues hermanos, debemos crear un plan de estudio de la Biblia, un plan de lectura y un plan de estudio, y leerla todos los días. Tenemos pastores, tenemos maestros que nos pueden guiar en la manera de hacerlo. Hay también libros que explican de biblitas serios y fieles a la palabra, que explican muy bien cómo estudiar la Biblia. Hagamos ese plan. Recuerdo cuando Joana, que hoy está enferma, la última vez nos convocó a leer el Nuevo Testamento antes que le tocara otra vez volver a ella a pararse aquí. Y yo me lo tomé bien, porque esos estímulos siempre ayudan muchísimo, y terminé el Nuevo Testamento. Estoy loco por verla de nuevo, exponiéndola aquí, y fue maravilloso. Nosotros debiéramos leer, hermano, por lo menos una vez al año la Biblia, cada vez. Por lo menos una vez al año, entera, quiero decir. Estudiarla podemos todas las veces que queramos, escudriñarla también. También no leemos la Biblia a veces por las distracciones que hay continuamente en torno nuestro y los ataques del enemigo, espirituales del enemigo. Él trata de distraernos para que no leamos la Biblia, porque sabe que es la savia de la cual nos nutrimos para
la batalla espiritual día a día. Y por eso debemos orar siempre antes de leer la Biblia y poder eliminar con la ayuda del Señor todas las distracciones y detectarlas y eliminar las distracciones que nos impiden leerla cada día. Porque, ¿qué pasa, hermanos, cuando no la leemos? ¿Qué nos pasa cuando no la leemos? Voy a citar algunas cosas. No pienso ser exhaustivo, pero la primera es que podemos ser engañados y aceptar falsas doctrinas que parecen bíblicas, que citando los pasajes de la Biblia sacados de su contexto y combinándolos nos engañan y nos apartan de la verdad. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 2:2, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Sí, hay una gran cantidad de personas, de falsos maestros que no vienen a hablarnos mal de la Biblia, sino que toman versículos como si estuvieran hablándonos con la palabra de Dios y lo sacan de su contexto, de su significado y pueden confundirnos. Conozco casos, iba a citar algunos ejemplos, pero decidí no hacerlo en aras del tiempo. Pero para ponerle un ejemplo de cosas que pueden pasar cuando uno no está acostumbrado, no conoce detalladamente el contexto. Y me recordé de la palabra porque la misionera Jenny la mencionó el domingo pasado aquí. Un día estaba yo recién llegado de mi país y estaba trabajando y estaba con mis compañeros de trabajo y estábamos viendo un asunto un poco complicado y una compañera dijo: vaya tela marinera. ¿No han oído los cubanos esa expresión? La hemos oído aquí, porque nosotros no sabemos qué quiere decir. Yo me quedé estupefacto y empecé a tratar de ver qué significan las palabras. Déjame ver. Tela, bueno, es un tejido. Marinera es relativo al mar. ¿Estará hablando de la tela de las velas de los barcos? Bueno, conclusión, no entendí. Le digo, ¿qué es eso? Así puede pasar con una expresión sacada es una expresión idiomática. Y no la comprendía yo, tratando de buscar incluso el significado de cada una de las palabras que la componen, no me daba nada. Jenny la mencionó hace poco aquí, me reí acordándome de ese suceso. La otra cosa, hermanos, que nos puede pasar, bueno, déjame decir algo también. Habrá falsos profetas y falsos maestros, pero debemos ser como aquellos de Berea. Miren lo que dice la Biblia en Hechos 17:11. Dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Recibían la enseñanza de buena gana, pero después iban a verificar en la palabra. Toda enseñanza, hermano, que recibamos, tenemos que comprobarla en la palabra. No podemos irnos. Y ahora utilizar una expresión cubana, diría, no podemos irnos con la de trapo, y probablemente ustedes no entenderían nada. Es un término beisbolero, que estás bateando y te tiran una pelota de trapo, crees que es la verdadera y no sirve. No podemos irnos con la falsa, sino con la pelota de jugar de verdad. Por eso es importante el contexto. La otra cosa que puede pasar es que vivimos en pecado sin darnos cuenta, hermano. Sin conocer la palabra no sabemos lo que Dios considera pecado y lo que no considera pecado, que es además lo que es pecado. Dice 2 Timoteo 3, 16, 17, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sí, tenemos que aprender, hermano, porque podemos pecar por cosas malas que hacemos y cosas buenas que dejamos de hacer. Y solo la Biblia puede darnos la claridad para poder comprender esto a lo largo de nuestras vidas. ¿Cuántas cosas buenas he dejado de hacer por no darme cuenta que
debía hacerla como cristiano, en el momento en que debía hacerla. Porque estoy representando a un reino, somos embajadores de ese reino. Tenemos que conocer las verdades de ese reino para poder ponerla claramente donde quiera que estemos. La otra cosa, hermano, que puede pasar es que podemos, si no oímos la voz de Dios, perder la dirección y el propósito y la identidad en nuestras vidas, o no estar claro de ella. La Biblia es como un GPS espiritual que nos guía en cada decisión que debemos tomar. Dice Mateo 4:4, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El alimento espiritual es el principal alimento, y el alimento principal es la palabra de Dios. Hermano, quiero concluir con este último versículo que está en Juan 8:31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Queremos ser libres? ¿Queremos conocer la verdad? ¿Queremos conocer el plan de Dios para nuestras vidas? ¿Queremos saber cómo enfrentar cualquier situación, por difícil que sea? Estudiemos, escudriñemos, leamos la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, dejemos que Dios nos hable. Dejemos que Dios nos hable. Si no lo dejamos, nos perdemos lo más maravilloso que podemos tener, que es la dirección directa de Dios en nuestras vidas. El poder establecer una relación estrecha de amor, tan estrecha que podamos estar hablando con Él y oyendo su voz a lo largo de cada uno de nuestros días. Y así nos apartaremos del mal. Estaremos enteramente preparados para toda buena obra, como es el propósito de la palabra de Dios. De esa palabra que es maravillosa, hermano, y que recomiendo, y me recomiendo, por eso digo, dejemos que Dios nos hable, porque no estoy exento de hacerlo como se debe hacer. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones, que nos ayude. Pido al Señor que nos ayude a todos nosotros a darnos cuenta de la importancia que tiene oírlo cada día, escudriñarlo, conocer más cada día, porque ahí está contenida la verdad. Ahí se aclaran todas las dudas posibles de aclarar en este mundo, y las otras nos las aclararán allá en el reino maravilloso, el día que la Jerusalén celestial baje a esta tierra y ya estemos con Él para siempre. Me despido de las redes, pero no sin antes invitarlos a que el próximo domingo a las 11 de la mañana estén con nosotros. Será un placer estar en contacto también con ustedes. Y recuerden, tú vales mucho para Dios.